El abogado Andrés Ojeda sobre una noticia que involucra a una mujer procesada ahora de 32 años que enviaba a sus dos hijos a la escuela con estupefacientes. La mujer comercializaba la droga en su casa, pero ocultaba parte de ella en la mochila de los niños. Esta mujer fue procesada con prisión, como les decíamos, por enviar a su hija de 12 años y su hijo de 10 con las drogas en la mochila. Durante el operativo policial, los niños fueron detenidos cuando iban a la escuela, mientras que en la casa ubicada en Dios Pesa y Juan Morelli se realizó un allanamiento. Fue detenida esta madre de los dos niños de 32 años, poseedora de 3 antecedentes penales, luego que se incautara droga y una balanza, y en la mochila de ambos menores también se encontró droga. El juez penal de 9º turno la procesó con prisión por un delito de comercialización de estupefacientes. Y esto después lo vamos a atar también a recientes declaraciones de Jorge Vázquez, que decía que efectivamente hay familias en el Uruguay que ni siquiera incluso lo toman como un delito, sino como un medio de vida. Esto de que, de hecho denunciaba Jorge Vázquez, ¿verdad?, que se estaban usando escolares para trasladar drogas también de un barrio a otro, lo que no es visto como delito, dijo en su momento, en algunos barrios, el subsecretario del Interior, ¿verdad? Ya está con nosotros Andrés Ojeda, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, y tenemos que tratar de comprender, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de esta familia concretamente, esta mujer ahora procesada con prisión por este asunto, sí, ¿verdad? A nosotros nos pareció interesante destacar esta noticia en particular para ver a veces algunas cuestiones de delito en clave de contexto y de contexto social. Es importante cuando uno procesa desde los operadores y cuando uno legisla desde el nivel del Parlamento nuevas leyes penales que están en boga en estos días con esta mesa de convivencia que está cerrando un poco sus propuestas y demás, ver lo que se llama política criminal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no aplicamos los delitos en forma ciega como muestra la balanza esa de la justicia, sino que miramos el contexto. En este caso nos pareció particularmente interesante por esto que vos decís, de que en algunos lugares esto es medio de vida, y hay que verlo a un mayor contexto. En el sistema carcelario, de los 10.000 presos que hay, menos del 1% son mujeres. O sea, quizá hoy en día quizá menos de 500. Entonces, la mayoría de ellas están procesadas por este tipo de delitos. ¿Qué quiere decir? Que esto hoy se ha vuelto efectivamente un medio de vida para muchas familias. No estoy diciendo con eso que no tengamos que perseguir el delito de comercialización de drogas y demás, pero el Estado tiene que entender que no lo puede reprimir sin ver el contexto, o sea, tiene que empezar a atacarlo de forma social o sociológica, si se quiere. Mismo el propio Jorge Vázquez ha hecho anuncios de medidas parlamentarias, de nuevas leyes, donde en alguna medida intervenga el MIDES, intervengan los organismos que dan apoyo a la gente que de repente tiene menos recursos y se ve obligada a recurrir a delinquir, pues yo calculo que a ninguna madre le debe hacer gracia tener que usar a sus hijos o usarlos para comercializar droga, pero está tan naturalizado en algunos ambientes que creo que lo lógico sería sí que se procese desde la justicia, naturalmente, como corresponde, porque los jueces no pueden elegir cuándo aplican delito y cuándo no, pero sí pueden ver el contexto. Pero el Estado no puede ser omiso y no puede elegir decir, bueno, yo los mando a todos presos y me olvido de que el contexto a veces está en alguna medida forzando algunas situaciones. Es más, el juez de 9º turno... Pero además se va naturalizando también a nivel de esos niños, ¿no? Sí. Justamente. Es lógico que el Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta de tono social, criminológica y de política criminal a través del MIDES y de todos los organismos que tiene a nivel de contexto y ataque de pobreza, ¿no? Yo no justifico que haga las cosas, entendámonos bien, ¿no? También recuerdo que el subsecretario cuando relataba, ¿verdad?, en comisión esta situación, decía que, bueno, a veces los niños cuando entran con mayor confianza con las maestras le terminan contando, mire maestra, yo a las 5 me tengo que ir porque tengo que hacer una entrega, ¿no? Sí, incluso, claro. Una realidad durísima. De repente tenés a la madre que trafica drogas, a una hermana que ejerce prostitución, y es todo un contexto muy difícil que debe ser atacado. No es el sistema penal el responsable de corregir eso. El sistema penal es la última barrera, es la represión más violenta del Estado. El Estado, a su vez, tiene la responsabilidad de poder dar contexto a esa gente para que pueda tener una decisión más clara de hacer o no hacer eso, pero no estar en una situación tan apremiante a veces que la lleve a cometer algunos delitos para dar subsistencia a la familia al punto
de naturalizar conductas como estas, ¿no? Bien, pero entonces concretamente ¿cómo se le acciona entonces de la justicia? Porque se procesa a esta madre, que no sabemos si además es única jefa de familia, sí, probablemente, de estos chicos, con prisión, ya tenía además antecedentes penales. ¿Cómo se resuelve la situación, por ejemplo, de esos niños? Lamentablemente esos niños, si no tienen alguien más que se pueda hacer cargo de ellos, van a ser tomados por el INAU. O sea, todo esto es un problema que va en cadena, no es un dominó. O sea, la justicia penal interviene, procesa a la madre sale como jefa de hogar de actividad diaria, los niños pasan al INAU y el problema se sigue aumentando. Incluso la jueza la procesa por un delito continuado, ¿verdad?, de tráfico de estupefaciente. Eso es un aliciente, ¿verdad? El delito continuado, en lugar de procesarla por reiterados delitos y aumentarle la pena, la procesa por un solo delito continuado. Eso quiere decir varias violaciones a la misma ley penal bajo una única resolución criminal. Entonces, claro, porque estaba lo que ella hacía en su casa y también el envío de sus niños a la escuela con la droga. Al decir que ella hacía eso en forma sistemática para lograr una subsistencia de vida, le computan un solo delito continuado y no varios delitos de tráfico, lo cual le reduce sustancialmente una eventual pena. O sea, los propios jueces Pero el son hecho de permeables utilizar a los menores, Andrés, el hecho, claro, de utilizar a sus propios hijos, ¿no? Pero más allá de que sean sus hijos, a los menores en el delito. Sí, es una agravante pesada. Claro, ¿qué pasa? El uso de menores o incapaces aumenta las penas, ¿no? Eso la va a perjudicar significativamente. No digo la va a perjudicar, es lo que es. Que quede claro que nosotros no defendemos el tráfico de drogas, ¿no? Simplemente tratamos de ponerle contexto, entender también una realidad, a una situación por más difícil que sea. Difícil. Y ver que a veces la respuesta del sistema penal no es la mejor, no es la ideal y ojalá no es la que saca de raíz el problema. No va a solucionar en ese momento simplemente con la pena, resuelve, ¿no? Resuelve con justicia una situación, pero no el problema de raíz. Y esto lo conjugamos con todos los aumentos de pena que están previstos por esta mesa de convivencia con el tráfico de drogas. Recuerden ustedes, en particular, con el tráfico de pasta base, que ya hay un agravante votada hace tiempo. Exactamente. O sea, y con la Comisión de Seguridad se quiso también aumentar a 2 años para que siempre sea justamente. A prisión el delito, ¿no? Y no sea excarcelable. Fíjense las consecuencias de lo que a veces el Parlamento hace y dónde las tiene que medir. A esta persona, el día de mañana, comete su primer tráfico pequeño, no es algo grave, es jefa de hogar, pero la ley dice... Ahora, necesariamente tiene que ir 2 años a prisión. No sé si 2 años, pero necesariamente su procesamiento va a ser con prisión. Claro. Entonces, tiene un problema importante, evaluar el impacto que cada norma que el Parlamento sanciona con referencia a temas penales tiene en la vida de cada persona, y a veces cuesta desde el Parlamento visualizar desde lo global cada caso particular y decir, pucha, si yo voy a votar una ley agravante general, le va a pegar a este caso de estas mujeres que tienen una responsabilidad de hogar y están cometiendo delitos, y yo mismo, Estado, por otro lado, estoy intentando atacar un problema social a través del MIDES y organismos que se dedican a esto, ¿no? Complejo. Hay otros temas también para abordar. Andrés, ¿algo que quieras agregar algún punto más sobre esta situación? Por lo pronto, a saber que la justicia debería, de hecho quizás se hace en la práctica, actuar en conjunto con otros organismos, ¿no? Incluso es bueno estar encima de las estadísticas. No digo que vayamos a aplicar delito por la estadística, pero tenemos que entender y poder medir qué es lo que pasa con las acciones del Estado. Y las acciones penales son acciones del Estado. Y tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Entonces, yo tengo un INAU lleno de niños cuyas madres están procesadas por delito de tráfico de estupefaciente. Es importante que el Estado entienda eso como un todo y no siga procesando como quien saca hamburguesas, ¿no? Después rápidamente, Andrés, ya que estamos, porque fue todo el tema de la semana pasada, me gustaría consultarte también sobre consecuencias reales por las declaraciones de Gustavo Cordera, a propósito, de sus desafortunadas frases con respecto a la violación y demás. ¿Qué consecuencias reales pueden tener declaraciones en un aula, ¿no?, en una especie de taller de estudiantes de periodismo, donde, se terminan sacando de ese recinto que supuestamente era privado al ámbito de lo público, con todas las consecuencias, ¿verdad?, que eso tuvo. Sí, fue el tema de la semana, se comió la agenda 100%, y nos pareció interesante traerlo a colación porque mismo en Buenos Aires hubo denuncias penales reales y fundadas, y hechas por explicanos abogados. También por qué realmente es un delito. Porque hay gente que dice, pero él es su opinión y tiene derecho a opinar.
Pongamos. Sí, bueno. Ojo, nadie se va a pronunciar, yo no lo voy a hacer por lo menos sobre las cuestiones de fondo. Pero en Argentina, uno de los principales argumentos para llevar adelante la denuncia fue, no, esto es un delito, esto es una apología al delito. Sí, en Uruguay también existe la apología del delito. Dice, el que hiciere públicamente la apología de hechos calificados como delito será castigado con. Es un delito viejo y choca un poco a veces con lo que es la libertad de expresión, justamente, y cuando ocurren este tipo de declaraciones fuertemente impopulares, hay una tendencia importante a querer criminalizar, porque acá en Uruguay, en Argentina es muy parecido, queremos criminalizar todo. Nadie discute lo desafortunado, negativo o los calificativos que correspondan sobre las declaraciones vertidas. Ahora, de ahí a que estemos en presencia de un delito, hay un paso. Lo que se pretende con el delito tutelar es la paz pública. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no ande por ahí defendiendo o respaldando la comisión de delitos. ¿Tá? Hay una discusión grande si lo que yo estoy defendiendo o debería defender para cometer un delito es un hecho concreto de delito, ¿verdad? Che, defiendo la comisión del homicidio de tal persona, o la defensa de la comisión del homicidio. Como está redactado el delito y como está la jurisprudencia hoy, yo no sé si esta denuncia hubiera sido en Uruguay, si no tiene un problema Cordera por esto. A mi juicio... ¿Pero qué tipo de consecuencias pueden caer? Y no, un procesamiento penal por apología del delito. Ya hubo acá hace un tiempo una denuncia... ¿Puede ir preso, por ejemplo? Yo creo que no sería lógico y no sería razonable que en pleno siglo XXI, como está la libertad de expresión, con el peso que tiene a nivel constitucional, de normas internacionales y demás, pueda llegar a ir preso por este tipo de declaraciones o pueda llegar a ser procesado por esto. ¿Importa que, por ejemplo, sea una figura pública? No, en realidad no. Lo que importa es que lo diga públicamente. Si lo dijera en el marco de su casa... Claro, pero él lo dijo en el marco de un aula, con gente. O sea, de un taller, no lo dijo a un medio de comunicación. Sí, pero la publicidad del evento no necesariamente quiere decir que sea masivo. Si él lo dice a varias personas, ya es público. Ajá. Tiene que ser público o expuesto al público, que le llaman. Y aparte tan expuesto al público estaba que hoy en día, con redes sociales y todo, la exposición al público es muy rápida. O sea, ya no es... Este código del año 34. O sea, no teníamos los canales de comunicación que tenemos hoy. Hoy lo expuesto al público está rápidamente expuesto al público. Igual a mí me parece que es estirar este artículo, querer hacerlo entrar, lo que dijo él, en una figura delictiva. Hace un tiempo... El ministro Bonomi le hizo una denuncia penal a Vitete, el ladrón del siglo, por algunos comentarios sobre su propio robo en Buenos Aires, y que él no se arrepentía y que bueno, había pagado las consecuencias, y le hacen una denuncia por apología del delito, que de hecho no prosperó. Este delito va en franco descenso de aplicación, por no decir desaparición, porque hoy la libertad de expresión, lógicamente, se impone, ¿no? Yo creo que no debería tener mayores consecuencias. De todos modos, las condenas igual se consiguen por otros medios, no solo las judiciales, pero es artísticamente ya las está padeciendo. Pero es lo lógico que las condenas o los castigos para este tipo de cosas no tengan que ser penales. Es la respuesta del Estado más violenta, es lo más fuerte de todo. Es la condena social y la condena que él ha recibido. Yo no digo que sea suficiente, ni me quiero meter en el tema de fondo. Claro. Lo que digo es que no tenemos que llegar siempre a criminalizar todo para pretender hacer un concepto subjetivo de justicia de las víctimas, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Andrés Gracias Ojeda, a ustedes, como siempre, y la seguimos aclaración a la orden en estos asuntos. Por las redes, como siempre.